Nuestra realidad histórica ha demostrado que la ideología del terror o terrorismo, lejos de mejorar nuestra organización política, intentó cambiarla radicalmente haciendo uso de la violencia, sembrando el caos y el terror en la población. Una fórmula que demostró fehacientemente que la igualdad de oportunidades para todos no es posible lograrla con terror. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que ha originado bastante polémica en nuestra sociedad y el miedo de muchos que vivieron en la década de los 80 y 90, de volver a repetir la historia con el mismo mensaje negativo. El tema a desarrollar es la formación del Movadef como movimiento ideológico. ¿Se le ha restringido su libertad de expresión o se ha prevenido una posible apología o negación al terrorismo? Dentro de este tema destacamos como antecedente a la restricción la pretensión del Movadef de formarse como partido político, el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones de su inscripción y la formación del movimiento con la clara presencia del pensamiento Gonzalo, teniendo por objeto la amnistía del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la propagación de su ideología a los más jóvenes. La pregunta que debemos hacernos para responder nuestro tema es: ¿sería constitucional restringir la libertad de expresión del Movadef? Mire, resulta perfectamente discutible si se puede o no ilegalizar partidos políticos, es decir, poner fuera del sistema aquellos que ya pertenecen a él, o si puede no inscribirse a determinado grupo político en virtud de su ideología. Lo que sucede en el caso del Movadef es que no se lo inscribe no solo porque no reunía los requisitos formales, sino que además porque en su ideario incluía el pensamiento Gonzalo. Esto es decir, el pensamiento de Sendero Luminoso, yo creo que no vulnera su derecho a la libertad de expresión. Yo entiendo que el Estado democrático tiene derecho de defenderse de los partidos antisistema, de los partidos cuyo ideario es un ideario antidemocrático. ¿Se entiende? Pues si su ideario fuera cambiar la Constitución, aprobar una nueva Constitución, establecer una Constitución socialista, comunista, marxista, no hay ningún problema. Mientras usted esté dispuesto a discutir dentro de las reglas del sistema, podemos conversar. Y eso resulta tolerable. Y por supuesto que hacerlo callar supondría una forma de restricción ilegítima de su derecho a la libertad de expresión. Pero si usted me dice que parte de sus ideas pueden ser patear la mesa, entonces eso no es una conversación. En el derecho constitucional, al igual que en el derecho internacional, los derechos humanos se suelen admitir restricciones a la libertad de expresión. Como cualquier otro derecho fundamental, no es un derecho absoluto. En el caso del terrorismo, el Código Penal ha tipificado la instigación al terrorismo o la apología al terrorismo en el sentido de que, si bien no son propiamente actos terroristas, el hecho de propagar la idea de cometerlos a través de discursos violentistas también sería una conducta sancionable según el Código Penal, puesto que perturbaría el orden público. En el caso del Movadef, se dice de que su ideario político es muy cercano al que establecía Sendero Luminoso, con lo cual la identificación ideológica entre el Movadef y lo que hacía Sendero Luminoso, al hacerse casi coincidentes, permite de que encajen dentro de la conducta quizás de instigación o de apología al terrorismo, ¿no? Porque se reivindica actos de los años 80, la figura de Abimael Guzmán, la posibilidad de cambiar el orden estatal a través de la violencia, y esa clase de expresiones según el derecho internacional no son permitidas. Yo creo que aquí hay un tema fundamentalmente vinculado a la concepción del pluralismo político. Es verdad que el pluralismo significa, de una u otra manera, la admisión de un conjunto de ideas libres, pero también es verdad que la democracia no es neutral. En el solo momento que yo concibo la democracia no como una fórmula de decisión procedimental para adoptar decisiones o elegir gobernantes, sino desde que yo la concibo como un ideal de convivencia que se plasma normalmente en un documento llamado Constitución, que resume o condensa los valores que una sociedad proclama como importantes. Es evidente que en esa lógica la Constitución no es neutral. Si la Constitución me dice que un principal aspecto de la convivencia es el respeto a los
derechos fundamentales. Y una de las ideologías que va a intentar participar en esta dinámica política, justamente argumenta una forma de pensar que no lo respeta, es evidente que está colisionando. Todos los derechos y todas las libertades en un Estado constitucional de derecho son susceptibles de limitación, mientras sea una limitación racional. Podrían decir, pero se trata de participar en elecciones. Es que para los grupos maoístas, las elecciones, el derecho o la violencia o el matar personas son instrumentos para capturar el poder. De forma tal que no importa si alguien hace un volante o alguien adoctrina a colegiales o alguien pinta paredes o alguien distribuye frazadas, todos en realidad están sirviendo a ese grupo y a esa actividad de ese grupo. Por tanto, no se trata de cortar únicamente a que directamente comete la violencia, sino impedir que nuevamente esos grupos tomen el control de las cosas y logren formar una organización. Sería lo más adecuado adoptar el proyecto de ley del negacionismo como una pretensión de sancionar a todas aquellas personas que nieguen u oculten hechos terroristas. Sí, no acabo de compartir la idea de introducir una figura como la del negacionismo, porque una cosa es que yo no le permita participar y otra cosa es que sancione penalmente a los que nieguen los crímenes, ¿no? Son dos cosas diferentes. No comparto la idea del negacionismo. Es decir, no me parece una restricción, la medida de no escribir Movadef no me parece una restricción del derecho a la libertad de expresión, pero no comparto la idea de que quienes cuestionen esa decisión, por ejemplo, incurrieran en delito. Yo personalmente considero que entre la lógica de un respeto al marco constitucional, a la necesidad que se tiene de que los pueblos no olviden su pasado para no repetir los mismos errores, que podría buscarse una fórmula que tal vez pudiera establecer este marco jurídico, pero no digo que la que está actualmente sea, no la recuerdo exactamente, pero creo que sí es factible. ¿Quiere decir que para usted es factible sancionar por manifestar esa clase de pensamientos? Básicamente pensamientos Gonzalo, pero no, ya bueno, para usted entonces sí sería sancionar, es posible sancionar. El problema es que si usted lo pregunta como una sanción, evidentemente, claro, cualquiera diría, oiga, que hay una suerte de mentalidad limitativa. El problema es que si asumimos que en la lógica de la existencia de diversos derechos y además de derechos, bienes constitucionales, ningún derecho es absoluto. Y parte de esa limitación muchas veces es la posibilidad de establecer algún tipo de consecuencia jurídica a actos que se consideran para permitir que coexistan derechos, como en este caso, por ejemplo, el bien constitucional llamado seguridad del Estado, es que los pueblos refresquen su memoria. Entonces, en ese sentido, teóricamente yo pienso que no podemos cometer el error, porque tal vez la fórmula legal propuesta no nos guste, de negar la posibilidad de que eso sea. En todo caso, preocupémonos por buscar una fórmula legal lo suficientemente razonable y respetuosa de los derechos humanos y obviamente con un buen test de proporcionalidad para buscar una fórmula adecuada. Pero no cometamos el error de negar la posibilidad per se, absolutizando un derecho. Que yo creo que ese es el mayor problema a veces cuando este tipo de temas se tocan. ¿Usted cree si el Jurado Nacional de Elecciones hizo bien, estuvo correcto de haber fundamentado debidamente su resolución de que el Movadef no podía constituirse como un partido político? Y si eso vulneró. Todos los derechos y todas las libertades en un Estado constitucional de derecho son susceptibles de limitación, mientras sea una limitación racional. En Alemania, por ejemplo, donde hubo graves problemas por la injerencia de la ideología nazi, hay límites severos en cuanto a los símbolos, a la organización y a las actividades de los grupos neonazis. Por ende, lo que no sería constitucional en Costa Rica, por ejemplo, que no ha tenido un movimiento maoísta, violentista, sí es constitucional en el Perú.
O sea, no es uniforme en todos los países. En el Perú sí sí es constitucional, porque sí hemos enfrentado un terrorismo maoísta que ha ocasionado más de 70.000 muertos. Entonces, en virtud de lo cual, negar los aspectos más brutales y salvajes de la época de los 80, 90, es también necesario para lavarle la cara a los grupos violentistas, a los grupos terroristas, con el objetivo de ganar juventud, ganar a gente joven que no ha visto o no recuerda lo que sucedió antes. Por tanto, las fórmulas de penalizar el negacionismo son válidas en Alemania, en Inglaterra y en el Perú, en tanto y en cuanto son racionales, porque pretenden evitar los males que afectaron a la sociedad de una manera sumamente grave. O sea, son proporcionales, ¿no es cierto? Si el mal es muy grave, es muy alto, la intensidad de la violación de los derechos fue muy grave, hay que también tratar de impedir que se repita con medidas también drásticas. En el Guayague, el Búfalo, Prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía, Villanueva del Campo, me da tanto alto como Chirino, son todos sus caras, de foto como 5 policías en la esquina del arco, vendiendo las rimas a los más zampados y total.